Muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre algunas curiosidades forenses de un caso concreto que fueron los atentados del 11M en Entrevías y Atocha. Todos recordaréis que hubo una serie de explosiones, unos atentados que produjeron una multitud de víctimas importante. No queremos meternos en teorías de la conspiración, sino centrarnos en la figura de una persona que se llama Corocillán. ¿Quién es Corocillán? Corocillán era la jueza encargada de llevar el sumario de las explosiones del fatídico día del 11M. Y digo era porque fue apartada de una forma un tanto curiosa, un tanto peculiar. Esta persona se encuentra recluida en un centro sanitario para personas disminuidas psíquicas, un psiquiátrico, y desposeída de todo poder para decidir sobre sí misma, aislada, incomunicada, que es algo bastante curioso, ¿no? De cómo puede pasar una persona de ser jueza a ser mendiga a los 2 años, a acabar en un psiquiátrico. También queremos resaltar la figura de JJ Sánchez Manzano, que es el jefe de los TEDx, es el jefe del cuerpo policial encargado de recoger todas las pruebas policiales de explosivos, restos químicos del fatídico día del 11M. A la izquierda podemos ver la fotografía de la jueza encargada, Corocillán, y a la derecha el jefe de los TEDx, responsable de la desaparición de toneladas de pruebas. Que cuando hablo de toneladas de pruebas lo digo de una forma literal, como vamos a ver a continuación. Que es un caso bastante curioso dentro de la ciencia forense y de la investigación. Otra cosa curiosa es cómo pudo acabar Corocillán en un psiquiátrico y si esto tuvo que ver algo con exigirle al ministro del Interior, al ministerio, a los forenses y a los jefes de los TEDx toda la verdad y que aparecieran todas esas toneladas de pruebas en un procedimiento que fue cuanto menos irregular o peculiar, ¿no? Si quieres. Esta señora, Corocillán, esta jueza, a los 2 años de los atentados, acabó pidiendo dinero, cosa que es un poco extraño porque se supone que tiene una pensión, una paga, al ser ex jueza, y luego acabó en un psiquiátrico, una historia bastante oscura, pero que hay que contarla, me parece curiosa, y que lamentablemente está envuelta en un halo de asesinatos, terrorismo, gobiernos, manipulación de la verdad, o al menos eso es lo que parece. Según la teoría oficial, todo el conflicto vino a raíz o derivado de la guerra de Irak en Oriente Próximo. Todos recordaremos que en el trío de las Azores, y más concretamente la CIA, Estados Unidos, inventó pruebas falsas, que presentó para conseguir el permiso, justificar una guerra en Próximo Oriente. George Bush hijo sería el líder, el encargado de este triunvirato que se encargó de la seguridad del mundo. Mucha gente cree que el 11M cambió el rumbo político de un país. Para ser más concretos, las elecciones nacionales generales de España, donde todas las encuestas daban como ganador al PP y que finalmente fue el PSOE elegido a raíz de este suceso. Bien, aquí tenemos una de las curiosidades, y es que la fecha de los atentados del 11S, si las sumas, son 911, y 911 días después del 11S sucedió el 11M, una curiosidad cabalística, una casualidad, pero el caso es que el 11S ya había quedado muy olvidado y parecía que Occidente necesitaba otro 11S en Europa para justificar todos los cambios de leyes y de seguridad con un refuerzo como el del 11M. Pareció muy conveniente. Sea como fuere, George Bush estaba por debajo
en las encuestas cuando sucedió el 11M. Y a raíz del 11M y del apoyo que brindó a España, volcaron las elecciones americanas y George Bush volvió a ganar, contra todo pronóstico, dándole la vuelta a las estadísticas y proclamando una propaganda, un eslogan de islamofobia. Así que no fueron solamente unas elecciones las que volcaron el 11M, sino que volcaron las elecciones de Estados Unidos, algo que poca gente tiene en cuenta. Así pues, las estadísticas de dos países cambiaron drásticamente del 11M, de este atentado en Madrid, en Atocha, Entrevías, así como en otros lugares. Como podemos observar en las imágenes, parece que hubo más de un artefacto en cada tren, lo que contradice la versión oficial. En este sentido hay muchas contradicciones, muchas curiosidades que no se han aclarado debidamente. Fueron acusados ramas radicales del Islam, ramas que proclamaban la yihad, una yihad dura, pero casualmente, curiosamente, no fueron grabados por ninguna cámara entrando en los trenes. No hay ninguna cámara de metro, de andén, de Renfe que haya grabado a los presuntos autores entrando en los trenes. Ni tampoco se han detenido. Lo que se tiene son colaboradores, ayudantes, gente que supuestamente les ayudó o les proporcionó material, o las tarjetas de teléfono que se utilizaron de locutorios, y se ha detenido a esta gente que regentaba locutorios. Y estas son las únicas personas que tenemos. No tenemos a los autores materiales, cosa que la gente no sabe, cree que están detenidos. Solo siguen en la cárcel 1 o 2 personas, porque no hay consistencia en las acusaciones a los detenidos. De hecho, se llega al extremo de decir que uno de los terroristas armó un explosivo con una de sus propias tarjetas de su propia tienda o con su propia tarjeta personal de móvil, así como otras multitudes de cosas que no cuadran. Y estas son las únicas personas que tenemos. No tenemos a los autores materiales, no están grabados ni entrando ni saliendo y no se les puede investigar. Justo el día antes del 11M se estaban realizando a escala masiva unas prácticas de Interpol, de CIA, en Madrid, haciendo una serie de estudios de cómo se comportarían atentados, cierto tipo de atentados, si se podrían mover en Madrid libremente, con un tipo de valijas diplomáticas que podían transportar y que no podían ser evaluadas por nadie. Es curioso que la CIA y el FBI, la Interpol, estuviera haciendo estos simulacros justo en Madrid, simulacros de transporte de explosivos, y estuvieran transportando ciertas maletas, ciertos contenidos de valija diplomática que nadie pudo cerciorar ni saber exactamente de lo que se trataba. Y bueno, pues transitaron a sus anchas por Madrid durante 2 días, transportando todo tipo de objetos que no pudieron ser evaluados en una operación de detección, en un simulacro de detección de explosivos. Una cosa bastante extraña. Bien, ¿dónde están los autores materiales de este atentado? Los supuestos autores materiales. ¿Dónde están actualmente? Estos autores materiales, supuestamente, se inmolaron en un piso de Leganés cuando los geos intentaban entrar al piso. Curiosamente, ninguno de ellos se inmoló durante los atentados cuando, como mandan los cánones de la yihad, los que si tú quieres ir al paraíso, según el Islam, según la yihad dura, si tú quieres ir al paraíso, debes inmolarte en el momento en que tú haces un atentado. Misteriosamente, estos supuestos islamistas radicales no se inmolan en los trenes, dejan unas mochilas y se van, pero luego, cuando van a ser atrapados en un piso de Leganés, se inmolan de una forma poco misteriosa, ¿no?, para que no quede ningún testigo. Así que han desaparecido
los autores materiales, pero también han desaparecido los restos materiales. Los restos materiales que se deberían haber estudiado. Resulta, curiosamente también, que todos estos supuestos autores materiales de los atentados tenían antecedentes por conducir bebidos, tenían antecedentes por vender droga y por consumirla. Algo que es muy extraño en un radical islamista cuando su propia religión les prohíbe beber alcohol, les prohíbe tomar drogas o les prohíbe pelearse o acudir a discotecas, por no decir que es sumamente improbable. Eran sospechosos de frecuentar locales de alterne, posesión, consumo de drogas y conducir con tasas de alcohol ilegales, lo cual es muy raro o muy improbable para un islamista radical, dado que su religión les prohíbe todo ese tipo de actividades. Por no hablar del detalle de la furgoneta. Una furgoneta que aparece misteriosamente un mes después con el ADN de cada uno de los supuestos autores materiales, aparcado cerca de la estación de Atocha. Y esto la jueza no lo aceptó. Se dio cuenta que esto no eran pruebas reales, eran pruebas que parecían haberse fabricado, y Korozhyan, esta señora, esta jueza, no lo aceptó, no lo tragó. Aquí empezó el calvario de Korozhyan, que se dio cuenta de que estaban fabricando o lo que parecían pruebas falsas, cuando se sabe que los geos habían manipulado el cuerpo del geo que falleció, que fue sepultado, profanado, vuelto a sepultar, por lo cual no queda nada para estudiar los restos ni pruebas para saber si realmente pudo pasar lo que las televisiones nos contaron. Pudieron haber otras causas. Vamos a profundizar en un tema de carácter forense, como por ejemplo son la destrucción de las pruebas materiales, de los restos, dado que 48 horas después del atentado los vagones fueron destruidos, fueron desvalijados, desmantelados, cuando se sabe que las pruebas de un crimen, de un delito, las pruebas de un atentado, nunca se deben hacer desaparecer para su estudio. 48 horas después, a pesar de todo esto, los vagones de Renfe, los trenes en los que se sucedieron estos fatídicos atentados, son desguazados, desmantelados, y desaparecen 9 toneladas de pruebas. Algo que cualquier persona que sea aficionado a la ciencia forense entenderá que los restos materiales son esenciales para poder estudiarlos, analizarlos y llegar a una conclusión de lo que ocurrió y cómo ocurrió. Bien, en este caso no fue así, y parece que alguien tuvo pues mucha prisa en deshacerse de todos los restos. No sabemos por qué y no sabemos quién. Pero también sabemos que muchas personas que estuvieran involucradas en este asunto, personas que presuntamente autorizaron la destrucción de las pruebas, hoy en día están siendo recompensadas con altos cargos en petroleras, en Arabia Saudí, o en Dubái, o en otros países. Simples TEDx, simples policías, que han acabado en consejos de administración de grandes firmas o empresas petrolíferas. Algo que tampoco se entiende del todo. Cualquier persona puede intuir que lo último que se hace a la hora de investigar un caso es destruir las pruebas, destruir los restos. Bien, en este caso esto fue lo primero que se hizo y parece que a nadie le pareció raro, excepto a la jueza Korozhyan. Y 8.000 kilos de pruebas, 8.500, casi 9 toneladas, fueran desguazados, ocultadas, manipuladas o escondidas por parte no solo de Renfe, sino de las autoridades pertinentes, de la Fiscalía, de los TEDx y del Ministro del Interior. O sea, esto no se puede hacer por una decisión propia de una sola persona. Aquí hay una jerarquía
Esto es una cadena de mando, una cadena de permisos y de mando que se va cumpliendo. Por otro lado, hay cosas muy sospechosas, como el hecho de que apareciera una mochila en la comisaría de Vallecas, una mochila que tenía un artefacto en su interior que no había detonado y el cual pudo ser investigado. Una mochila que no se había encontrado en los 4 registros anteriores, no se había fotografiado, no se había encontrado y no se había descrito. Una mochila con tornillería, una mochila con una bomba desactivada, un artefacto explosivo desactivado, con tornillería que no coincide con el resto de los supuestos explosivos. Como comprobaremos a continuación, la mochila que se encontró en la comisaría de Vallecas contenía una carga de tornillería a modo de metralla. No correspondería a el modelo que fue utilizado en el resto de los atentados. Entonces, la jueza Corocillán se dio cuenta de lo que estaba pasando. Le estaban metiendo bombas falsas, pruebas falsas, y que en la furgoneta no habían encontrado ni explosivos ni ADN hasta que llegaron los TEDx y encontraron todas las pruebas, lo cual es bastante sospechoso. Todas estas irregularidades, todas estas anomalías giran en torno a una persona que se llama Sánchez Manzano, que es el jefe de los TEDx en el momento que sucedieron estos atentados. Entonces, lo que no se entiende es cuál es el vínculo entre Sánchez Manzano, el gobierno y Renfe. Parece que Sánchez Manzano actuó como intermediario entre la empresa y el gobierno, y todas las acciones que se llevaron, todas estas anomalías o curiosidades fueron consecuencia de una cadena de mando en la cual el jefe de los TEDx, Sánchez Manzano, estaba a cargo de la logística y de finalmente se cumplieran las órdenes. Este señor, Sánchez Manzano, se encuentra actualmente en los consejos de dirección de las empresas de petróleo de Dubái. ¿Cómo puede una jueza acabar en un psiquiátrico y un TEDx de la policía acabar en Arabia Saudí en la mesa de administración, en el consejo de administración de grandes empresas de petróleo? Bien, si alguien cree que estoy exagerando, le invito a que observe esta captura de pantalla que he preparado. Enloquecida por el comisario Villarejo. Y es que Corocillán fue la primera persona que habló y apuntó que había un comisario corrupto, un comisario que estaba al servicio de las cloacas del Estado y que se llamaba Villarejo, el comisario Villarejo. Poco después nos enteramos de que todo esto era verdad y aún a día de hoy siguen llegando noticias de los trapos sucios de dicho comisario. ¿Qué está pasando con todo este asunto? Es un caso bastante extraño y que levanta bastantes sospechas en torno a él. Cualquier persona que haya estudiado criminalística, ciencia forense o sea sirva a las fuerzas de seguridad o de investigación puede darse cuenta de que aquí hay ciertas acciones que no se ajustan a la metodología forense de investigación que se usa normalmente. Vamos a aportar algunos documentos gráficos pertinentes para todo lo que estamos diciendo. Y vamos a ver este vídeo antes de que lo quite YouTube o que lo elimine en las redes sociales. Y hubo una cadena de desprestigio contra la jueza Corocillán que empezó a raíz de
darse cuenta de que algunas cosas pues no encajaban simplemente o no se estaban haciendo bien, contradiciendo la versión de la policía, la versión oficial. Como conclusión, los atentados del 11M fueran hechos por quien fueran hechos, con una autoría que yo desconozco, no se han investigado correctamente y se han usado como pretexto para crear una serie de leyes, crear una presión mediática, una guerra política, para cambiar el resultado de dos elecciones, una la de Estados Unidos y otra la de España, y para que los medios de comunicación, farmacéuticas y la seguridad privada se hagan muchísimo más ricos aún. En las desgracias de unos están los tesoros de otros, están las oportunidades, y evidentemente esto fue una oportunidad para según qué personas, para aumentar sus beneficios. Al mismo tiempo, George Bush consiguió su mandato, su segundo mandato, y Aznar se fue a dar conferencias a Houston. Se produjo el eje del mal contra el cual debíamos luchar todo Occidente, y evidentemente la gente aprobó una guerra, la gente aprobó las nuevas medidas y las nuevas leyes en vista de lo acontecido. Por lo tanto, lo acontecido ayudó bastante a cambiar las cosas y cumplir la hoja de ruta de ciertas élites y mandatarios. A continuación, vamos a aportar algunos documentos que realizan un cuaderno de bitácoras bastante elocuente, bastante gráfico, bastante didáctico, y vamos a entender lo que le pasó a la jueza Corocillán, que sufrió un calvario personal, político y legislativo, cuando se dio cuenta de que le estaban engañando, en pocas palabras. Esta señora presionó para saber la verdad. Puedes acabar en la calle o en un psiquiátrico, porque en España hay cosas que es mejor no saberlas. Esta señora sufrió un acoso y derribo con la colaboración de agentes exteriores, todo un mecanismo, una cadena de mando. Y aún hay personas que quieren investigar este asunto, pero está totalmente capado, está totalmente oculto, y parece que hay algo oscuro, sinceramente, parece que hay algo oscuro en esta investigación, parece que no se quiera enseñar toda la verdad, cuando se supone que la verdad no le hace daño a nadie. Estos señores, esta gente que fabricó pruebas o que esconde la verdad, son la gente que nos gobierna, son la gente que decide por nosotros, así que se debería de exigir una cierta transparencia a todos los organismos públicos, sean ministerios, sean fiscalías, sean cuerpos de seguridad del Estado o quien fuese. Evidentemente se ha dado carpetazo al asunto y se ha dado carpetazo en falso. Bien, a continuación aporto algunos documentos de medios masivos, donde intentaré demostrar que las cosas que he dicho hoy pues tienen un sentido y que son veraces y verosímiles. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Que los trenes del 11M fueron desguazados apenas 24 horas después de la masacre es algo que ya sabíamos. Que se hizo en contra de la ley de enjuiciamiento criminal, que exige la conservación de las pruebas, también. Pero ahora el ingeniero Carlos Sánchez de Roda añade un detalle más. Al menos 90 toneladas de material desaparecieron sin dejar rastro. En estas fotografías correspondientes al vagón 5 de la calle Tellet podemos observar cómo se procedió a una meticulosa retirada de todos los restos próximos al foco de explosión, en muchos casos con presencia policial. Según los cálculos de Sánchez de Roda, la diferencia entre el peso de los trenes y el entregado finalmente al desguace revela que se guardaron 90 toneladas de restos, aproximadamente 9 correspondientes al coche de Tellet. La pregunta es sencilla: si de esas 9 toneladas lo único que se entregó al juez fue este clavo, ¿dónde está el resto?
Ambos han confirmado que efectivamente la práctica habitual era entregar los vestigios que se recogen en un atentado, entregarlos siempre a la policía científica para que se haga cargo y los analice, ¿no? Que es lo que no ocurrió en el 11M, ¿no? Las dos declaraciones de este viernes han vuelto a rebatir la versión del que fuera jefe de los TEDx en el momento de la masacre. Los testigos de hoy fundamentalmente han servido para comparar lo que se hacía habitualmente con lo que hizo Sánchez Manzano en el 11M, que es muy diferente, ¿no? Durante su declaración, el exsubdirector general de la Policía Nacional, Pedro Díaz Pintado, ha confirmado que nunca se eliminan restos de la escena de un crimen sin autorización judicial. Dice Díaz Pintado que desde Renfe preguntaron qué hacían con los vagones siniestrados y que por ello se pidió autorización para desguazarlos al juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo. Esa autorización nunca llegó, por lo que ni se ordenó la destrucción de los trenes ni tampoco se mandó conservarlos para investigaciones posteriores. Además, el químico Manuel Escribano, el segundo testigo en declarar, confirma que aunque lo normal hubiese sido enviar los restos a los laboratorios de la policía científica, esto nunca sucedió. El perito de la policía científica ha explicado que los días 11 y 12 tuvieron todo preparado en el laboratorio pensando que les iban a empezar a llegar los vestigios y que, bueno, que definitivamente no les llegaron. Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M contra el antiguo responsable de los TEDx. Esta decisión se produce solo 5 días después de que se presentara la querella criminal con una rapidez a la que no nos tiene muy acostumbrados Nieves, la justicia española. Buenas noches. Buenas noches, Dieter. El juez entiende que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito. La querella criminal se interpuso contra el excomisario Juan Jesús Sánchez Manzano y la perito química de los TEDx como presuntos autores de los delitos de omisión del deber de perseguir delitos, de encubrimiento por ocultación de pruebas y de falso testimonio. Ambos han sido citados para el próximo 10 de agosto y se ha fijado para el próximo 1 de septiembre una ronda de declaraciones de testigos. La asociación que preside Ángeles Domínguez les acusa de entorpecer la investigación de la matanza y de hacer desaparecer las pruebas que hubieran permitido saber qué explotó en los trenes, una de las mayores incógnitas que dejó sin cerrar la sentencia del mayor atentado de la historia de España. Cuando en el juicio del 11M el tribunal ordena que lo que no hizo la policía científica en marzo de 2004 lo tenga que hacer en febrero de 2007, llegan tan solo 23 muestras. 23 muestras, estamos hablando de 12 focos, 2 de ellos controlados, no llega ni a 2 muestras por foco de explosión. Hay un foco de Tellez del que llega un clavo. Fíjate, más que responsabilizar a alguien, nosotros lo que buscamos es esclarecer qué ocurrió con esos restos de explosivos, es decir, ¿por qué no se enviaron a la policía científica? ¿Por qué no se cumplió el protocolo? Y sobre todo, ¿qué se estaba ocultando con eso? Evidentemente, estas cosas no se hacen por capricho, y menos en un hecho tan grave como es el 11M. 7 de julio de 2009. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M se querella contra el exresponsable de los TEDx, Juan Jesús Sánchez Manzano. El objeto de la querella, una de las principales incógnitas de la masacre, el arma homicida, los explosivos. Las víctimas entienden que Sánchez Manzano había omitido el deber de perseguir los delitos, ocultado pruebas y ofrecido falso testimonio por los atentados de Madrid. La querella se admite a trámite. 14 de septiembre de 2009, Sánchez Manzano presta declaración después de ausentarse en la primera convocatoria para declarar por estar, decía, de crucero. Le preguntan, entre otras cosas, los motivos por los que desaparecieron los kilos y kilos de pruebas que la policía de Madrid recogió en los escenarios de la masacre y que quedaron a su cargo. 16 de septiembre de 2009, Sánchez Manzano recibe un fuerte revés judicial al rechazarse la querella que interpuso contra el diario El Mundo y Federico Jiménez Los Santos por intromisión del derecho al honor. En su auto, el juez no solo absuelve a Jiménez Los Santos, Pedro J. Ramírez, García Abadillo o Fernando Mújica, sino que también alaba el celo profesional de los periodistas sobre la... 9 de marzo de 2010, solicitan al Ministerio del Interior que facilite, entre otras cosas, los protocolos de los TEDx y la lista de agentes que custodiaron los kilos de pruebas que se recogieron en los escenarios de la masacre y que posteriormente desaparecieron, los hombres de Sánchez Manzano. Interior tarda un año en responder y trata sin éxito de que se le exima de entregar dichos documentos. Decía el departamento de Rubalcaba que era secreto, pese a que Manzano había facilitado ya los protocolos en su malograda querella contra El Mundo y Jiménez Los Santos. 2 de marzo de 2011, un año después de solicitar los documentos, Interior entrega únicamente el protocolo.
el juzgado da un ultimátum a Interior para que en 10 días entregue los documentos que faltan, es decir, la lista de agentes y la llamada Circular 50 con el reglamento de actuación en caso de atentado terrorista. 4 de marzo de 2011, El Mundo hace público el ultimátum del juzgado del departamento de Rubalcaba. Interior emite un comunicado negándolo todo. Un día después, El Mundo pone negro sobre blanco las mentiras del departamento de Pérez Rubalcaba en el caso Sánchez Manzano y la ocultación de pruebas, publicando el documento del juzgado. 10 de marzo de 2011, Sánchez Manzano solicita que se le juzgue por colaboración con banda armada para que el caso pase a la Audiencia Nacional. 11 de marzo de 2011, comienzan a prestar declaración los TEDx que se llevaron los kilos de pruebas recogidas en los focos de los trenes y que finalmente desaparecieron. Hombre, la unidad TEDx es la unidad más protocolarizada del Cuerpo Nacional de Policía, ya que tiene una formación específica y expresa con respecto a la formación, evidentemente, en artefactos explosivos. Y el protocolo dice, el protocolo que no quieren darle a la asociación de víctimas, dice que la unidad en la cual se desarrolla la crisis que se produce el explosivo será responsable de actuar ante esa crisis, investigar y llevar hasta el último momento esa investigación. Este señor se salta el protocolo y manda a un mando suyo a cargo de cada foco para que investigue, para que le diga de primera mano lo que hay por encima de la unidad de Madrid, que la cual es la única unidad operativa, y la unidad central, que es la que manda Manzano, es una unidad técnica que simplemente debe de intervenir cuando sea requerido o sea pedida la solicitud de ayuda por parte de la unidad donde se produzca el explosivo. Esto no pasa nunca en Madrid, que pida ayuda a la unidad central, y este señor, le digo, manda a su gente por encima de la unidad de Madrid. La unidad de Madrid trabaja mucho, como ha dicho de Pablo antes, y muy bien. Pero luego, por ejemplo, él tiene un asesor personal que va en todos los focos y es el que mandan a cargo del foco de Atocha, en la cual está el jefe de la unidad TEDx de Madrid, un inspector jefe que es el que recoge las pruebas y el que en un coche se las lleva a la unidad central. Este señor ni ha sido citado cuando se citó hace un año, ni ha sido citado ahora, ni hoy, ni el lunes. Ha desaparecido por Birli Birloque de ningún... ¿Cómo puede desaparecer una persona que, por lo que estás diciendo, independientemente de que nos quieras decir el nombre o no, está identificada? Está identificada, muy identificada. Ya le he dicho al señor abogado que pregunte el lunes nombre y apellidos a quien corresponda de la unidad central. Ahora está fuera, está en una empresa petrolífera española, pero que le diga, porque este señor fue el que se llevó las pruebas de Atocha. Ese señor fue el que estuvo en todos los puntos, en todos los focos, asesorando a Manzano y no figura en ningún lado. En una empresa petrolífera, supongo que con un cargo directivo. Claro. Es decir, que está cobrando bien. Bien. Vale, muy o sea bien. que podríamos incluso interpretar que ha sido premiado. Evidentemente, es una empresa del Estado, con lo cual ha sido muy bien premiado. Pero ya digo que le cité, porque nosotros los policías somos los que estamos deseando que se investigue si cada quien ha sido. Manda a desaparecer 3.000 kilos de restos que intervienen y cogen los TEDx de Madrid. Manda a destruir los trenes, que nunca se ha hecho porque hay coches que han explosionado y en canillas están durante años, en los cuales los policías científicos, los compañeros de científica y los compañeros de los TEDx están investigando. Hoy hemos podido avanzar porque sí han sido identificadas algunas de las personas que los transportaron hasta la unidad central, con lo cual, bueno, pues ahora se podrán realizar más citaciones a estas personas también para ir viendo qué hicieron con esas muestras, dónde las depositaron, etcétera. Bueno, ahí todo el mundo obedecía órdenes, y las órdenes son yo me lo llevo o esta persona se la lleva, pues entonces aquí pues también habrá que saber por qué Sánchez Manzano ordena que las muestras se las lleve quien no se las tiene que llevar, pero esa es una pregunta a hacerle a Sánchez Manzano. Creo que Dieter acaba de conseguir unas declaraciones, no las hemos oído, del SUB, que es el sindicato que nos sentó en el banquillo a Luis del Pino y a mí, por haber dicho de Sánchez Manzano lo que ahora dicen en la querella que han presentado contra él. Antes iban juntos, con el mismo abogado, Fuster Fabra, abogado del general Galindo, creo que abogado también de uno de los implicados del caso Faisán, abogado y coordinador de toda la estrategia para machacar a los medios desafectos y desagradables. Tres, no ha habido más, que hemos estado empeñados en averiguar el 11M. ¿Y qué dicen los del SUB? Sí, contra el inspector Sánchez Manzano. Pero relacionada contra este señor Sánchez Manzano, ¿pero derivada del 11M o al margen del 11M? No, derivada del 11M, es decir, estamos personados en la querella. Y concretamente acusan de...
No, nosotros lo que estamos es colaborando con esa asociación de víctimas que ha interpuesto la querella. Van también con la asociación. Es que... ¿Cree usted que está obstruyendo o obstaculizando, mejor dicho, el Ministerio del Interior, la labor de una juez, en este caso Corocillán, que quiere seguir investigando el papel de los TEDx y concretamente del señor Sánchez Manzano, aquel 11M? La obligación de cualquier ciudadano, y más si hablamos de poderes públicos, y en este caso del gobierno, es colaborar con la justicia. Es decir, si cualquier ciudadano está obligado de forma normal a colaborar con esa justicia, más los poderes públicos, ¿no? Esa es una máxima que está ahí, que desde luego debemos de poner de manifiesto. Por las actuaciones que estamos viendo, sí que es verdad que se está, no sé si obstaculizando, pero desde luego no se está colaborando lo que se debiera colaborar con la jueza que está investigando este asunto. Y estamos a tiempo de rectificar. Quiero decir que el ministro está a tiempo de mandar esos informes y de mandar los nombres de los TEDx, porque además ellos están deseando declarar y están deseando decir qué es lo que pasó ese día, cuáles fueron sus pautas de actuación, qué se les ordenó, qué se les dijo que tenían que hacer, y por lo tanto yo creo que esa comparecencia en sede judicial de estos TEDx aclararía desde luego algunas de las dudas que existen sobre ese atentado. ¿Que tendrán que ir? Nosotros, hasta que no ha habido una querella de una asociación de víctimas, no hemos podido sumarnos a esa querella, y desde luego estamos haciendo todo lo posible para que primero se sepa la verdad. Nosotros siempre hemos querido saber la verdad del 11M, a pesar de lo que se ha podido entender. Sin duda, no es que lo creamos, es que lo afirmamos, y por eso estamos personados en esa causa. Porque además son los propios TEDx los que ya han declarado en el juzgado, los TEDx que han tenido oportunidad de ir y que se les ha citado en ese juzgado, los que han declarado que efectivamente recibieron instrucciones ese día que no se ajustaban al protocolo, cosa que estaban ya acostumbrados a hacer en ocasiones anteriores, y que bueno, que eso ha llevado pues a lo que llevó, ¿no? Pues a la desaparición o presunta desaparición de pruebas, y bueno, a los delitos por los que se acusa ahora mismo a Sánchez Manzano, que son demasiado graves, ¿no? La Unión de Oficiales de la Guardia Civil se persona como acusación en el proceso abierto contra Sánchez Manzano. La juez que instruye la causa ha dado otro ultimátum a Interior para que identifique a otros 3 agentes que estuvieron en el equipo del que fuera jefe de los TEDx. 11M. El TEDx clave en el traslado de los restos del 11M dice que él no estaba. También es una información que encontramos en el diario El Mundo. Todos los agentes de la Brigada de Madrid lo señalaron, 5 concretamente, como el hombre de Manzano en la estación de Atocha. Él asegura que no salió de la unidad central ese día. Es la información que podemos encontrar hoy también en este diario. Es que si lo admite, ya es un delito tremendo, el mismo delito que Sánchez Manzano, que está en el banquillo. Ahora, ayer lo que cuentan los presentes, que estuvo a punto de venirse al suelo, pero físicamente, no, o sea, es que claro, cuando te repiten los testimonios de 5 y te dan hasta la marca de la furgoneta en que te lo llevabas, amigo mío. Ahora, de todas formas, habría que hacerse una pregunta, que es que son 7 años después del 11M. Todavía no sabemos ni si la persona que estaba al mando de Sánchez Manzano diciendo esto sí, esto no, si estaba o no estaba, 7 años después. Es más, ¿quién era la persona superior de Sánchez Manzano? Que eso es lo que debería averiguar Ángel Acebes, desde mi punto de vista. Hombre, él no es un técnico, no es Freddy el químico, que por otra parte no sé si es químico, pero en fin. Lo digo por darle la enhorabuena a Rubalcaba, porque cuando se habla de si han entorpecido el descubrimiento del mayor atentado de España, pues hombre, 7 años después, que no sepamos ni quién estaba allí, que no sepamos dónde está un tornillo, dónde está un raíl de una vía, dónde está un asiento. Pero desaparecieron toneladas de restos. Y se convirtieron en 23 bolsitas que alguna pesaba unos gramos. De hecho, sin embargo, porque al final los muertos se vengan desde su tumba, con medio clavo oxidado y un poco de polvo rosa de extintor ahí, patapaz, apareció el dinitrotolueno, que está en el titadín y no en la goma 2 y se vino abajo toda la versión oficial. Es igual, dice el fiscal Zaragoza, para eso lo pusieron, para eso quitaron a Fungairiño. Dice, da igual lo que estallara. Pero ¿cómo va a dar igual a la hora de mandar a la gente a la cárcel? Que lo que ¿Cuál es el arma del crimen? El que da igual, la otra que vale ya. Exacto. Y la realidad es, explíquenme el móvil, porque hay un móvil en la destrucción de las pruebas no se volatilizan por sí solas. El móvil para la destrucción de las pruebas. Eso es claramente dificultar la acción de la justicia. No, y enmascarar el crimen. Claro, es que no puede ser que todo, lo estábamos hablando antes a micrófono cerrado, que todo se construya en base a la mentira.
La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Madrid que no archive la querella contra el que fuera jefe de los TEDx durante el 11M, Juan Jesús Sánchez Manzano, por su actuación en la recogida de las muestras tras la masacre. En un extenso informe, el Ministerio Público cree que hubo pruebas de los atentados que desaparecieron de las instalaciones de los TEDx sin que nadie dé razón de su destino. Según publica El Mundo, la juez Coro Cillán ha vuelto a solicitar a la Audiencia Nacional que aclare quién ordenó desguazar los trenes tras los atentados del 11M. Cillán quiere saber si fue el juez instructor del caso, Juan del Olmo, el que dio la orden. La magistrada ya hizo este requerimiento al tribunal en junio y todavía no ha obtenido respuesta. El juez Gómez Bermúdez señaló en 2007 que la destrucción de los trenes comenzó el 13 de marzo, aunque se produjo en la noche del 11 de marzo. La juez Coro Cillán ha citado a declarar como testigo en la causa contra Juan Jesús Sánchez Manzano al jefe de la Policía Científica en el 11M. Carlos Corrales, que testificará el próximo lunes, ya declaró en el juicio de la masacre que los TEDx le remitían los restos de las explosiones sin especificar de dónde procedían, ni cómo habían sido recogidas, ni qué tipo de muestras eran. Las muestras de explosivos, ¿sabe usted dónde se llevaron una vez obtenidas? Yo supongo que las muestras de los restos de explosivos se llevaron. Supone, pero ¿lo sabe? No, no lo sé. Otra pregunta. No lo sabe. ¿Sabe si se realiza en las primeras 24, 36, 72 horas algún informe que pase después a su comisaría, como Comisaría de Policía Científica, sobre los restos de explosivos o sobre las muestras de explosivos? Yo tengo conocimiento de que se envían muestras sin especificar de dónde son recogidas ni en qué consisten, y la primera noticia que tengo es alrededor de la medianoche del día 11, en el que el jefe de laboratorio de químico me informa de que TEDx le ha remitido 3 muestras de explosivo, que 2 son coincidentes y una de ellas no. Sí. En los días posteriores se reciben más muestras hasta que en algún momento digo que no estoy dispuesto a seguir recibiendo muestras donde no se me especifique dónde han sido recogidas, ni cómo han sido recogidas, ni qué tipo de muestra es. Digital.com les está contando hoy que la juez Coro Cillán ha citado a declarar a la forense del 11M. Lo hace dentro de la causa contra el que fuese jefe de los TEDx, Juan Jesús Sánchez Manzano. Carmen Baladía coordinó y supervisó las labores de identificación y las autopsias de las víctimas de esa masacre. La forense que coordinó las autopsias de los 191 muertos del atentado del 11 de marzo de 2004 ha asegurado que no encontró restos de metralla en los cuerpos. El testimonio de Carmen Baladía ante la juez Coro Cillán, que instruye la investigación contra el jefe de los TEDx, Juan Jesús Sánchez Manzano, desmonta en parte la sentencia del 11M, que sostenía la relación entre los explosivos de los trenes y los de la mochila de Vallecas y la furgoneta que fue encontrada en Alcalá de Henares. En los cuerpos de las víctimas del 11M había metralla terrorista, había clavos, había tornillos. Nada, nada en absoluto. De los 191 cuerpos, solamente creo que en uno se encontró un fragmento metálico que debía de ser lógicamente de los trenes, pero ni clavos, ni tuercas, ni tornillos. No había metralla entre nuestros 191 muertos. Cillán cita a directivos de Renfe para aclarar quién mandó destruir los trenes. Un directivo de Renfe declara que le dieron la orden a las 11 de la mañana del 11M de destruir los trenes. Renfe sí que conservó uno de los vagones donde no estalló una bomba el 11. Un directivo de Renfe declara que le dieron la orden a las 11 de la mañana del 11M de destruir los trenes. Lo declaró ayer ante la juez Coro Cillán, que instruye la causa por falsificación de pruebas contra el que fuera jefe de los TEDx durante la masacre, Juan Jesús Sánchez Manzano. Según su testimonio, fue el director general de mantenimiento integral de Renfe, Ángel Olaiz, quien el día de la masacre le llamó a las 11 de la mañana para pedirle que Enfesa, filial de Renfe, retirase el tren de Tellez. 3 horas más tarde, a las 2, este directivo comunicó a su superior que se podía llevar a cabo el trabajo. Entonces le comunicaron que lo prioritario era la celeridad, que había que despejar las vías y esperar la autorización del juez Juan del Olmo. A las 4 de la tarde volvieron a hablar y su superior le dijo que ya existía la autorización. El desguace y retirada comenzó a las 6 de la tarde del día siguiente. En primer lugar, los restos de los trenes en tiempo récord, y en segundo lugar no entiende el trabajo del juez del Olmo, al que llamará, dicen, a declarar. Alberto Lardíez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Ya hace bastante tiempo que la juez Coro Cillán cogió este complicado toro por los cuernos, el del 11M, y quiere llegar hasta el final, quiere conocer todos los detalles, todas las incógnitas aún por resolver de esos terribles atentados. Y por eso lo último que ha hecho Cillán ha sido admitir a trámite una petición del sindicato Manos Limpias para que declaren en la causa tanto el juez Juan del Olmo como la fiscal Olga Sánchez, que se encargaron de juzgar el tema del 11M en la Audiencia Nacional.
La jueza Corocillán molesta tanto que, tal y como vuelve a revelar en exclusiva la Gaceta, continúa existiendo una trama para conseguir apartar a la magistrada de la carrera judicial. Pero a pesar de lo ya demostrado, la jueza encargada de la instrucción del sumario del 11M y que aún mantiene vivo el caso, no desiste en su objetivo de resolver todas las incógnitas que quedan en el aire sobre el mayor atentado que ha sufrido España y Europa. Las revelaciones del diario del Grupo Intereconomía demuestran cómo dos letrados admiten en varias conversaciones de correo electrónico estar llevando a cabo un proceso de desestabilización hacia Cillán. Según fuentes judiciales, el asunto con el que aparece relacionada la conversación, el cierre de la discoteca MoMA, carece de importancia suficiente para justificar un proceso de expulsión de la carrera judicial. Es por esto que todo hace suponer que el acoso y derribo hacia Corocillán tenga más que ver con otras diligencias que lleva la magistrada, como la del 11M. En la conversación, uno de los letrados dice explícitamente: llámame para que te cuente cómo va el proceso de desestabilización de la juez. El contenido literal de estos emails está en la documentación que posee el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. Corocillán, titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, está investigando la presunta destrucción de pruebas inmediatamente después del atentado terrorista a cargo del jefe de los TEDx, Juan Jesús Sánchez Manzano. Recientemente ha admitido a trámite la querella de Saer Al-Jarrah contra Sánchez Manzano, así como el escrito de pruebas a cargo de Manos Limpias. Según informa la Gaceta, que cita fuentes judiciales, el Consejo General del Poder Judicial ha lanzado una investigación por sorpresa del juzgado de Corocillán con el objetivo de apartar a la juez del caso. La iniciativa parte de Eduardo Esteban, de la Fiscalía Provincial de Madrid. Fuentes judiciales apuntan que el motivo de la investigación, que no tiene carácter ordinario, es que la juez está investigando un asunto muy sensible. Corocillán sufrió hace 2 meses un incendio en su casa originado en los conductos de ventilación. Hay dudas de hasta qué punto sea un accidente, ya que la juez detectó antes un fallo en la cerradura de su vivienda. La Audiencia Nacional ha ordenado el archivo definitivo de la causa abierta contra el comisario y exjefe de los TEDx, Juan Jesús Sánchez Manzano. La juez Corocillán, encargada de instruir la demanda presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, le imputaba por los delitos de falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento a raíz de la querella. Ahora los magistrados de la audiencia defienden que la actuación del artificiero en los atentados de Madrid es cosa juzgada. Desde la Unión de Oficiales, su portavoz, Martín Vázquez, no descarta recurrir la decisión. Decía Platón que la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. Por supuesto, no descartamos recurrir ante quien sea y además, desde aquí apoyamos a las víctimas, seguiremos apoyándolas y desde aquí vuelvo a repetir que nos parece todo esto una tremenda injusticia. Serán pruebas de que el procedimiento que se siguió aquel fatal 11 de marzo en relación a la cadena de custodia, a las pruebas, no fue el más acertado y además se incumplió con la circular 50 y con la normativa preceptiva que conocen todos los policías nacionales. La Unión de Oficiales de la Guardia Civil se ha mostrado dispuesta a llegar hasta el final para saber la verdad sobre el 11M y ha dicho en declaraciones a Es Radio que le constan presiones, sobre todo mediáticas, contra la juez Corocillán en la causa de Sánchez Manzano. El SUP emitía esta semana una nota acusando a Rubalcaba de estar detrás de un plan para apartar a Cillán del caso. Precisamente el juez del 11M, Gómez Bermúdez, fue ayer el único magistrado que no hizo referencia a las víctimas del terrorismo ante el Consejo General del Poder Judicial durante su valoración como candidato a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia. Los otros aspirantes, Grande Marlaska y Teresa Palacios, rechazaron su propuesta para remodelar la sala. 11M, hablando de asesinos y de crímenes sin resolver. Ahí también el gobierno y la Fiscalía empieza a cerdear de una manera terrible, pero terrible. Ayer la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que también se personó en la causa contra Sánchez Manzano, que es el primer personaje y la cabeza visible de esa red de agentes que destruyeron pruebas o se inventaron pruebas falsas, claro, si se las inventaron eran falsas, para el 11M, que cometieron perjurio hasta en 3 instancias diferentes, el Parlamento, el juez de instrucción y el juez propiamente hablando, Gómez Bermúdez. Pues ayer los oficiales de la Guardia Civil hicieron unas declaraciones inequívocas. Estos ya no son los del SUP, donde la sospecha es una obligación. Esta gente más formal. Pero dijeron lo mismo. La juez Corocillán está padeciendo toda clase de presiones. Nosotros nos queremos mantener al margen de posibles rencillas entre sindicatos. Si lo denunciado por el SUP es cierto, sería algo gravísimo, pero deberán de ser el SUP y el SPP quienes sean los que tomen parte en ese asunto.
Nos constan presiones, sobre todo de índole mediático, a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 43 de los de Madrid. Nos constan. ¿Tenéis la sensación desde el Sindicato Independiente de Policía de que sí que está habiendo esas presiones? Por supuesto. A mí como policía me indignó muchísimo el archivo de la causa cuando yo incluso adelanté y dije, y he dicho muchas veces en esta casa, de que veríamos que peligraba el juicio del 11M si se demostraba todo lo que estaba demostrando hasta ese momento. Partiendo de ese punto de que la juez Corocillán, yo he hablado con las partes personales en la causa y estaba muy implicada en el caso y tenía muchas ganas y pedía muchas diligencias, pedías en mi caso por mi persona, no estando personado, pero aprovechando a las víctimas del 11M y la Unión de Oficiales de Guardias Civiles, y ella estaba y quería tirar hasta el final. Y ahora de repente, ¿cómo se puede sentir esta buena mujer de que la desactiven y toda la fase de instrucción que ha hecho no vale de nada? El secretario general del SDP, Carlos, que es su afiliado, el señor Sánchez Manzano, presumió a voz en grito de que el señor Rubalcaba le había llamado, él mismo presumía que había llamado para decir cómo podía desactivar, cómo podía recusar a la juez Corocillán. Ahora, que le expliquen judicialmente qué le dijo el señor Rubalcaba y qué es lo que dijo él, porque digo que el secretario general del SUC, como bien has comentado, se lo dijo en persona y presumió de ello. Por tanto, ya digo que mal por su parte y que ahora digo que judicialmente le podían preguntar cómo lo dijo. Un país democrático no puede, si es verdaderamente democrático, aceptar que sobre un asunto muy grave haya alguna parte de la verdad que no sea desvelada. Pues nosotros, cuando lleguemos al gobierno, facilitaremos a los tribunales todos aquellos documentos o pruebas que estén en manos del gobierno de España y que hayan faltado en procedimientos anteriores. Le pregunto en concreto por las presuntas irregularidades en el marco del 11M. Me gustaría saber si el compromiso ahora en el gobierno también es seguir investigando en este sentido. Gracias. El gobierno debe colaborar con los procedimientos judiciales, especialmente algunos ministerios, y es nuestra voluntad colaborar con todos ellos. Hay alguno abierto sobre el tema que usted me planteaba, para que se conozca la verdad en todos los casos y se haga justicia, porque esa es la obligación de un gobierno, de cualquier ciudadano, pero de un gobierno más, colaborar con la administración de justicia. El Cuerpo Nacional de Policía, en cualquier caso judicial, pues lo que tiene siempre es la mejor predisposición para colaborar, para trabajar pues con la justicia, con la fiscalía, con los tribunales, para intentar el esclarecimiento de cualquier caso. Y en un atentado de esta naturaleza que costó tanto sufrimiento a la sociedad española, pues con mayor motivo. La Audiencia de Madrid archiva la causa contra Sánchez Manzano sin abordar si hubo destrucción de pruebas en el 11M, una decisión que se adopta además en contra del criterio del Ministerio Fiscal. La Sala se agarra al archivo por el Juzgado número 6 de Madrid en 2009 de una denuncia presentada por el partido extraparlamentario Alternativa Española, basada en el libro Titadine del perito químico Antonio Iglesias. 2 semanas después se presentó otra querella más detallada de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, que sí prosperó y que ha permitido que 16 TEDx hayan calificado en sus testimonios de irregular la actuación del que fuera su superior cuando se produjo la masacre, Juan Jesús Sánchez Manzano. La decisión de la Audiencia de Madrid es recurrible ante el Tribunal Supremo. 8 años llevan toreando a las víctimas del 11M y vamos, yo creo que las víctimas del 11M deberían plantarse de una vez, porque el sistema de ir ahora a recursos, pues sí, se puede presentar recurso ante el Tribunal Supremo y a lo mejor pues dentro de 2 años pues se ve el recurso y dentro de 2 años pues se vuelve a archivar la causa contra Sánchez Manzano, porque bueno, pues para eso se pueden hacer unas llamaditas desde las instancias políticas oportunas. No sería la primera vez, ¿verdad?, que asistimos a sentencias aberrantes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir confiando en una justicia que ha demostrado que no pretende otra cosa, al menos en las instancias por las cuales se ha pasado, que cerrar todo lo relativo al 11M? ¿Se topan las víctimas, por fin, con una juez dispuesta a tirar de la manta y a llegar a donde haya que llegar? Y no solo se emprende una campaña mediática infame contra esa juez, sino que en vista de que la juez no se achanta, entonces se recurre a argumentos absolutamente escandalosos para cerrarles a las víctimas del 11M una causa, basándose en que no sé quién presentó hace 2 años una querella contra Sánchez Manzano que ni siquiera llegó a durar 15 días porque la Audiencia Nacional la mandó a la papelera.
y le cierran a las víctimas la causa. ¿Pero de qué van estos señores? ¿Qué van a hacer ahora las víctimas? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué es lo que les están diciendo? ¡Hala, recurran ustedes, sigan ustedes perdiendo el tiempo, vamos a torearlas un poquito más! No, no, a quien hay que pedirle responsabilidad en este momento es a quien tiene el gobierno. El Partido Popular tiene mayoría absoluta. El Partido Popular ocupa el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene dos vías legales distintas para reabrir la causa del 11M. El propio ministro puede instar a la Fiscalía del Tribunal Supremo para hacerlo, o bien el fiscal general del Estado puede también instar la reapertura. Utilícense esas vías. Dejen de torear a las víctimas del 11M. ¿O es que hay algo que les impida a ustedes, señores del Partido Popular, investigar la masacre de Madrid? ¿Qué fue exactamente esa masacre? ¿Qué hay tan sucio detrás del 11M que ni PP ni PSOE quieren meter la nariz en el asunto? ¿Nos quieren contar a los españoles quién eligió a 200 personas al azar 3 días antes de unas elecciones y las asesinó? ¿ETA? ¿Al-Qaeda? No me hagan reír. Si fueran ETA o Al-Qaeda, entonces no estaríamos en la situación en la que estamos, donde todos miran a otro lado. ¿Qué hay tan sucio detrás del 11M para que se estén ustedes comportando de forma tan miserable con las víctimas del 11M? ¿Me lo quieren contar? En fin, incalificable decisión de la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, que sin entrar a valorar si se han destruido pruebas, si se han ocultado pruebas, si se han manipulado pruebas, si se ha mentido a los jueces, sin entrar a valorar nada de eso, ha dado carpetazo a la causa que las víctimas del 11M habían conseguido que se emprendiera para determinar si el señor Sánchez Manzano y su jefa de laboratorio cometieron en su día algún delito en lo que se refiere a la manipulación de pruebas del 11M y al falso testimonio. Tenemos que comenzar con la exclusiva hoy de Libertad Digital, probablemente la más importante en su década de existencia. Hallazgo, es decir, ha encontrado Libertad Digital, concretamente Luis del Pino, luego en la tertulia nos dirá cómo ha sido el hallazgo, uno de los focos de las explosiones del 11M. Se habían desguazado todos los trenes, excepto un vagón. Y ese vagón, por alguna razón extraña, que no lo sabemos, se renovó. Es decir, sobre la base del vagón se hizo otro nuevo, no sé cuál es la forma que se tienen de reparar vagones que habrían que tirar. Pero el caso es que no se desguazó. Y la parte del vagón que tiene el boquete del explosivo, pues se conservó. La han conservado la empresa Tafesa y hoy hay 8 fotos con todo detalle de dónde ha estado, de cuánto tiempo ha estado, de cómo durante casi 8 años va a hacer el día 11 del mes que viene, 8 años de la masacre. Nadie ha contado que esto existía. El juez del Olmo lo ocultó en la instrucción. La fiscal Olga Sánchez, popularmente conocida como Valellá, pues tampoco ha dicho nada y ha sido ascendida. El que juzgó, el que hizo la sentencia del 11M, Gómez Bermúdez, no sabemos si lo sabía o no lo sabía. Desde luego los abogados de los inculpados nunca lo supieron. No lo sabía nadie. Hemos repetido muchas veces que cómo es posible que se haya perpetrado esa fechoría absolutamente ilegal de destruir los restos de un atentado, que entre otras cosas hubieran servido para identificar el arma del crimen, es decir, el explosivo. El origen es una noticia periodística en la que se pone de manifiesto que han aparecido unos restos ferroviarios, si me permite la expresión, en el almacén de una empresa en Villaverde, si no recuerdo mal, aquí en Madrid, y lógicamente ante esa noticia me pongo en contacto con el fiscal jefe de Madrid
y le pido que abra unas diligencias de investigación sencillamente para determinar dos cosas. Uno, si el asunto está ya judicializado en algún proceso, bueno, pues para que se siga lógicamente en el proceso correspondiente. Si eso no fuera así, lógicamente que también que se determine la existencia de esos restos, que se identifiquen, que se adopten criterios respecto para su custodia de vida, y a continuación inmediatamente que se produzca, como es lógico, la judicialización de ese asunto para depurar si el hecho... La empresa que custodia el vagón del 11M denuncia un asalto a sus instalaciones. Según informa La Gaceta, hace una semana 2 individuos entraron en las instalaciones de la compañía ferroviaria Tafesa, subcontratada por Renfe, donde se encuentran los restos del vagón de la estación de Santa Eugenia, que desveló una exclusiva Libertad Digital. Un trabajador de la compañía ha informado a La Gaceta que los hechos se produjeron a las 12:30 de la madrugada del sábado 3 al domingo 4 de marzo y que los asaltantes tuvieron que romper las vallas del recinto para acceder a él. Este asegura además que no eran simples cacos, ya que se fueron directamente al cobertizo donde se encuentran los restos. Estando en el hangar fueron descubiertos y los 2 hombres se dieron a la fuga con agilidad y dominio del lugar. También cuenta La Gaceta que la juez Corocillán, la instructora de la causa contra el exjefe de los TEDx Sánchez Manzano, tendrá que declarar ante la Fiscalía de Madrid después de que el Consejo General del Poder Judicial le abriera diligencias por posibles faltas de disciplina en otras causas. Y entre tanto, el Partido Popular en la Asamblea de Madrid ha pedido que se investigue hasta el final el 11M. Lo hacía su diputado Luis Peral. El domingo 11 de marzo se cumplirán 8 años del asesinato de casi 200 personas que viajaban en medios de transporte público en la Comunidad de Madrid. Nunca podré olvidar las 200 bolsas negras en IFEMA que contenían los restos de aquellas víctimas del terrorismo. Ruego conste en acta mi deseo, compartido por muchos millones de españoles, de que estos atentados terroristas sean investigados hasta el final, durante todos los años que sean necesarios, hasta que se sepa toda la verdad. Muchas gracias. Ni la Fiscalía ni nadie va a reabrir el caso del 11M. Así lo ha puntualizado hoy el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien ha subrayado que el sumario declaró unos hechos probados y estos son incontestables. Mire usted, yo vengo a un acto en el Consejo del Poder Judicial y por lo tanto no voy a hacer ninguna declaración específica totalmente. Lo único es que me reafirmo en lo que he dicho desde el primer momento, que el sumario del 11M declaró unos hechos probados y que esos hechos probados son incontestables. Por lo tanto, ni la Fiscalía General ni nadie va a reabrir el caso del 11M. Otra cosa es que se produzcan, como ya dije en su momento, algún tipo de denuncia que merece ser investigada, que no significa en modo alguno reabrir el caso, sino investigar los términos estrictos de esa denuncia y si los hechos están ya judicializados o no merecen ningún otro tipo de reproche, pues archivarlos, no hay absolutamente nada más. Yo creo varias cosas que no me quisiera marchar sin decir. La primera, estamos dándole vueltas a un señor, porque todos estamos de acuerdo en que se están descubriendo las mentiras flagrantes. Por tanto, si eso es mentira, no es la realidad ni la verdad. Entonces yo creo que aquí no se está jugando una partida de ajedrez. Sé que el juez ha hecho un guiño a los peones, un gran acierto. No, se está jugando dos, en mi opinión. Dos partidas de ajedrez. Una partida de ajedrez es el atentado y otra partida de ajedrez es comienza en el minuto 1 después del atentado, cuando una serie de gente importante, entrelazada y de mandos policiales, se preocupan profundamente de crear una realidad virtual para convencer a una opinión pública de que los malos son estos. Eso es lo que ha dado lugar al juicio y ahora se está viendo que está basado en hechos que son absolutamente falsos. Por tanto, para mí hay dos partidas de ajedrez importantes. Yo puedo decir que un importante miembro del gobierno anterior me dijo por 2 veces y muy seriamente: habéis tenido suerte, tú has tenido suerte, Fernando, de quedarte en la cáscara del huevo, porque si hubieras entrado dentro de la cáscara, hubieras durado vivo menos de 24 horas. Ministro importante del gobierno anterior. Yo pienso que la verdad se puede saber si cada uno de los policías que ha mentido, no en el atentado. Yo no creo que ETA haya hecho el atentado y no creo que las fuerzas de seguridad tengan nada que ver con el atentado. Es más, no creo que ninguno de los juzgados y culpables tienen nada que ver con el atentado. Pero bueno, eso es otra conversación. Lo que quiero decir es,
todos los policías que han mentido en una pequeña cosa, bueno, pequeña, lo del teléfono no es tan pequeña, pero vamos, en un dato, si dijeran la verdad de por qué lo han hecho o quién les ha ordenado esa pequeña mentira, construiríamos un puzzle en el que desvelaríamos cuál es la verdadera trama del encubrimiento. Y la pregunta inevitable, ¿por qué se hace esta trama de encubrimiento si lo que se quiere saber es la verdad? Y esa es la verdadera pregunta. Pues enlazando tu pregunta con la del último espectador, quien va a tener que contestarla, y yo creo que muy pronto, va a ser el Partido Popular, que va a volver a gobernar en España.